En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Comenzamos entonces una meditación más, un día más, una contemplación más de estos santos ejercicios. Con grande ánimo y liberalidad estamos buscando algo tan grande, tan importante como es nuestra santidad, como es la gloria de Dios, como es la felicidad. Cuanto más podamos tener en esta vida que nos encamina a la felicidad eterna del cielo. Y en este sentido estamos siguiendo a quien es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor. Meditando, contemplando sus misterios, tratamos de entender un poco más qué significa que Dios se haya hecho hombre y cuánto implica en nuestra vida y cuánto debería implicar esto en nuestra vida. Decía San Ambrosio de Milán, todo lo tenemos en Cristo, todo es Cristo. Si quieres curar tus heridas, Él es médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es manantial. Si estás oprimido por la iniquidad, Él es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es vigor. Si temes la muerte, Él es vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si refugio de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas manjar, Él es el alimento. Todo lo tenemos en Cristo. Todo es Cristo. En este misterio que contemplaremos en este día, se nos presenta el Señor entonces, que llevado al templo por María y José, también ver los ejemplos de María y de José, y en el caso puntual de esta contemplación de Simeón y Santa Ana, ambos santos que aparecen en escena. Luego de ponernos en presencia de Dios, como siempre, luego de hacer la oración preparatoria del número 46 del libro de los ejercicios, pedirle al Señor con estas palabras u otras semejantes que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones, es decir, todo lo que yo busque y todo lo que yo haga interiormente y exteriormente, si hago algo por fuera también, vayan ordenadas al mayor servicio de alabanza de su divina majestad. Que la historia nos va a traer San Ignacio en el número 268 con este título: de la purificación de Nuestra Señora y representación del niño Jesús. Escribe San Lucas, capítulo 2, del 22 al 39, que vamos a leer entonces ahora. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Jerusalén, a su ciudad de Nazaret. Para la composición del lugar, que nos puede servir también para el resto de la contemplación, nos vamos entonces al templo de Jerusalén. Lo que estamos viendo es
el templo detrás, no es una maqueta muy bien hecha, muy bien lograda. Podemos observar la Torre Antonia adelante y atrás el Templo de Jerusalén, o ambas cosas construidas por Herodes el Grande. El templo es el tercero, el primero lo había hecho Salomón, luego fue reconstruido por Zorobabel y finalmente Herodes el Grande, entre 9 y 19 años antes de Cristo, comenzó a hacerlo y se terminó varios años después de la muerte y resurrección del Señor. Era la obra más grande que había en ese tiempo. Cabían en su explanada, lo que podemos ver ahora, unas 250.000 personas. Era realmente una obra gigantesca que hablaba de esa fe del pueblo judío, de la presencia del Señor allí. Templo que, por supuesto, era figura de Cristo, que es la presencia de Dios por antonomasia. Tenía un atrio de los gentiles, que es lo que podemos ver ahora, con sus pórticos, como podemos observar, con columnas y demás. Puertas por donde se podían ingresar, como estaba en un monte, el monte Sión, del cual se habla mucho en el Antiguo Testamento, vértice del cielo, ciudad del gran reino. Entonces también tiene ingresos por escaleras majestuosas. El atrio de los gentiles era un lugar donde podía ingresar cualquiera a adorar a Dios. Es el lugar también donde el Señor hace la expulsión de los mercaderes. Ahí estaban. En ese tiempo habían unos 7.000 sacerdotes, pero no todos vivían en Jerusalén. La gran mayoría vivía fuera de Jerusalén y iban a Jerusalén solamente cuando les tocaba servir en el templo. Y la parte que más nos interesa es ya lo que puede llamarse el templo propiamente dicho, que era un lugar donde solamente podían ingresar los judíos. En este lugar, esta puerta, y había un cartel en griego que decía que había pena de muerte si alguien ingresaba sin ser judío. En este primer lugar es el atrio de las mujeres. Ahí vemos una parejita en esta maqueta tan bien hecha. Podrían ser José y María. Y dentro del atrio de las mujeres, a la derecha y a la izquierda, como vamos a ver también, había una partecita bajo un techo, como tipo pórtico, allí, que solamente podían estar los varones, los hombres, allí y de este otro lado entonces. Y después sí, subiendo esas escalinatas circulares, entraba a la parte más importante del templo. Solamente podían entrar los varones purificados de manera especial y obviamente los sacerdotes. A su vez, en esa puerta que se ve allí estaba el Santo de los Santos, donde en tiempos atrás se guardaba el Arca de la Alianza, los panes de la propiciación. Y ahí entraba el sacerdote, al menos en una parte de esa, entraba la más interior, una vez al año para la fiesta del Yom Kippur o de la expiación. Allí donde entró Zacarías y recibió ese anuncio del arcángel. Bueno, entonces, para que nos ayude a la composición del lugar, esta obra majestuosa y esta entrada de Cristo por primera vez niño al gran templo de Jerusalén, ir ahí entonces con nuestro corazón, con nuestra imaginación, aprovechar para mejor realizar estos santos ejercicios. En cuanto a la petición, San Ignacio nos va a pedir siempre en esta segunda semana, pedirle a Dios la gracia de conocer internamente, conocimiento interno del Señor, de Jesús, para que más le ame y le siga. Y ese conocimiento interno del Señor también lleva consigo un conocimiento personal. ¿Por qué? Porque son dos cosas que se retroalimentan. Conocimiento personal que nos hace ya quizás más evocar a la primera semana, pero que es algo de toda la vida, ¿no? San Agustín decía, Señor, que me conozca y que te conozca. Y el padre Mascardi, un gran misionero en tierras argentinas, decía, pues aunque me conozco por el más vil e inútil, también sé que soy de Dios elegir lo más vil y despreciable para confundir a los fuertes, para que tanto más luzca el poder de la divina mano,
cuanto más vil es el instrumento de que se sirve. Entonces, si nos llegamos a conocer así, ojalá podamos, con la gracia del Señor, y sigamos pidiendo siempre esa gracia, mientras más nos conozcamos viles e inútiles, mayores cosas podrá hacer Dios con nosotros, más confianza tenemos que tener en Él. Dividimos esta contemplación en 3 puntos, siguiendo a San Ignacio, por supuesto. En primer lugar, la presentación en el templo en sí misma del niño Jesús y la purificación de María Santísima. Va a decir así San Ignacio: primero, traen al niño Jesús al templo para que sea representado al Señor como primogénito y ofrecen por él un par de tórtolas o 2 hijos de palomas. Los días anteriores a la purificación, desde el nacimiento del Señor hasta estos 40 días que pasan y lo presentan al templo, tiene lugar la circuncisión a los 8 días más exactamente. San Ignacio trae esa contemplación en el número 266, la pueden hacer con mucho provecho también. Veámoslo al Señor niño llorando, derramando sus primeras gotas de sangre divinísima que salva a la humanidad de sus pecados. También allí se le pone el nombre, Jesús, como le había dicho el ángel a San José: le pondrás por nombre Yeshua, que significa Yahvé salva. Y aclara el ángel: porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué viene Dios al mundo? ¿Qué hace Jesús aquí? ¿Cuál es su misión? Salvarnos de los pecados. Si yo puedo acercarme a Jesús para pedirle cualquier cosa, buena, por mi salud, por lo que sea, pero lo más importante, por lejos, que tengo que pedirle a Jesús es salvarme, que me salve de los pecados. Y si soy un pecador, con más confianza tengo que ir a Él. Él vino a buscar a los pecadores, esa es su misión. Y además que si no le pido eso a Él, no se lo puedo pedir a ningún otro, porque el único que me salva de los pecados es el Señor. Acercarme a Él con confianza entonces. Podemos ver a María Santísima durante estos días previos, que no podía tocar ciertas cosas santas, que no podía dirigirse al templo porque tenía que ser purificada legalmente. Ella, la Santísima, que tenía en su regazo al Hijo de Dios encarnado. Pero María, por supuesto, con toda su humildad, se somete a esas leyes y hace todo lo que tiene que hacer según la ley. José, varón justo y piadoso, esos días en Belén, habrá trabajado en su oficio de carpintero para ganar también las monedas que hacían falta para presentar al templo, los 5 siclos. En esos días, obviamente, previos, la tarea de José habrá sido todo lo referente también a acompañar y proteger a su familia. Y después, llevando al templo a Jesús y después volver recién a Galilea. Obviamente que no estarían ni muy cómodos porque estarían allá en casa de familiares probablemente. Y en acompañar a la Sagrada Familia en todo esto y en llevar a Jesús al templo. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué había que presentarlo? Ya algo citamos cuando leímos el Evangelio, pero leemos algún texto del Antiguo Testamento, en primer lugar del libro del Levítico. Consagrarás a Yahvé todo lo que abre el seno materno, el primogénito. Todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen también a Yahvé. Todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero. No mataban el asno, sino que mataban un cordero. Y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto? Le dirás: con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de servidumbre. Como Faraón se obstinó en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso sacrifico a Yahvé todo macho que abre el seno materno y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será como señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. En el tiempo que sucedió esto, se acordarán que Dios les pidió pintar el dintel de las puertas con la sangre del cordero, del rito que acababan de hacer de comer el cordero pascual, que es signo, por supuesto, de la sangre de Cristo. Y por eso fueron salvados los primogénitos de la familia del pueblo judío. Pero ahí quedaron, entonces todos esos primogénitos eran de Yahvé. Así los adquirió para sí. Va a decir el libro de los Números: porque míos son todos los primogénitos entre los israelitas, igual de hombres que de ganados. Me los consagré el día que herí a todos los primogénitos en Egipto. Y también dice: tomé a los levitas para sustituir a todos los primogénitos
de los israelitas, ¿no? Una de las 12 tribus la tomó para que sean consagrados y se dediquen al templo y a todas las actividades litúrgicas. ¿Por qué? Porque ocupaban el lugar de estos primogénitos que había adquirido, por decirlo de algún modo, Yahvé en ese momento de la historia del pueblo elegido. Podemos entonces contemplar, acompañar a María Santísima, llevando a su hijo, al divino niño, tapándolo con su velo, San José con los 2 pichones de paloma, acercándose entonces al templo, en primer lugar entrando al atrio de los gentiles, que ya veíamos, luego llegando entonces e ingresando al atrio de las mujeres, donde veíamos en la imagen esa parejita que estaba allí arrodillada ante esa escalinata semicircular. Allí se daría el rito de purificación. María probablemente estaría entre otras mujeres que venían a hacer lo mismo, el rito. Ya hablando más exactamente del acto ritual, se situaba en la mañana después de quemarse el incienso en el altar de los perfumes. San José tomaría la ofrenda, la Virgen llevaría al niño. Bueno, y ahí se da el rito en, si se quiere, 2 partes. Por un lado, José entregaría al sacerdote, al levita, los 2 pichones de paloma. Una era, se sacrificaba de manera expiatoria, torciéndole la cabeza hacia atrás, y se le hacía una incisión y se rociaba el altar con la sangre y se asperjaba a la madre para ser purificada. La otra era en acción de gracia, se le rompía las alas y se arrojaba viva en las llamas de la hoguera. Luego el levita hacía unas oraciones sobre la Virgen, que humildemente, por supuesto, seguía todo eso de rodillas, como si fuera una pecadora quien pide perdón, la purísima siendo purificada, como decíamos. Y María también acepta eso porque con su hijo también nosotros somos sus hijos, ¿no? Y se deja purificar para que nosotros seamos purificados. Entonces de pie María entregaría al niño a otro levita, quien a su vez lo ofrecería a Yahvé con un gesto muy parecido al que se hace en la Santa Misa en la doxología, por Cristo, con él en él. Imaginemos entonces ofrecido el niño en los brazos de un levita y lo que pasaría por el corazón de María, por el corazón de José, porque todo eso obviamente tenía grandes resonancias en ello, y sobre todo se completa esto con la profecía de Simeón que vamos a escuchar. Y el sacerdote no reconoce que tiene a Jesús en sus brazos, en sus manos. Cuánto para meditar todos cuando estamos ante la Eucaristía, cuánto para meditar nosotros los sacerdotes, ¿no? Que tenemos a Jesús en nuestras manos todos los días en la Santa Misa, y a veces, no digo que no lo reconozcamos, pero no vivimos con esa intensidad, esa verdad de tener a Dios entre mis manos. Bueno, meterse en la historia, recordemos siempre como un esclavito indigno, atender ahí, quizás acercarle algo al levita, ayudarlo a José con algo, a María. Bueno, estar ahí, metidos en la escena, de tal manera que esto no sea solamente algo intelectual, sino que también mis afectos tomen parte, mi corazón. Así se va dando la conversión, ¿no? Que todo mi ser se vaya transformando según el ejemplo, según la palabra de Dios, según los misterios de Cristo. Segundo punto, el anciano Simeón. Nos va a decir San Ignacio: Simeón, viniendo al templo, tomó en sus brazos al niño, diciendo: ahora deja tu siervo irse en paz. En medio de tanta gente, solo 2 personas reconocen a Jesús: Simeón, santo, y Santa Ana. Los 2 piadosos de oraciones. Ana, ayunos también. Lo habrá hecho también Simeón, pero lo declara más claramente la Sagrada Escritura hablando de Ana. Todo lo que nosotros tenemos que aprender a hacer para reconocer a Jesús, para verlo al Señor en nuestra vida, para verlo con más fe también, por supuesto, en la Eucaristía. Porque Simeón estaba viendo un niño, no estaba viendo a Dios, y estaba confesándolo al Mesías, a Dios hecho hombre. Lo mismo nosotros ante la Eucaristía. Muchos desearon ver lo que vosotros estáis viendo, dice el Señor, Mateo 13:17. Bueno, y él lo estaba viendo. Nosotros también lo podemos ver, repito, de otro modo, pero también es con los ojos de la fe. Y comienza aquí esa oración llamada Nunc Dimittis, en latín, por el comienzo, ¿sí? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo, Nunc Dimittis servum tuum, Domine.
le agradece verlo a Cristo, lo estaba esperando, lo deseaba, si deseaba ver y conocer al Mesías. ¿Cuánto deseamos nosotros ver y conocer a Jesús? Y entonces hace esta profecía, hace varias profecías, pero me detengo sobre todo en la profecía que hace a María Santísima, en concreto de la espada de dolor que atravesará su alma. Y voy a leer para esto un hermoso comentario que hace San Alfonso María de Ligorio en su libro Las Glorias de María. La Virgen, como dice San Jerónimo, ya sabía por las Sagradas Escrituras los sufrimientos y penas que el Divino Salvador había de soportar durante la vida y en su sagrada pasión y muerte. Bien conocía lo que habían dicho los profetas, que había de ser traicionado por un amigo, hasta mi íntimo amigo, en el que yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañar, Salmo 40:10, que había de ser abandonado por sus discípulos, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, Zacarías 13:7. Conocía los desprecios, salivazos, bofetadas y burlas que había de sufrir de la chusma. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. No ignoraba que había de acabar siendo la burla de los hombres, rechazado por la plebe más vil, siendo saciado de injurias y villanías. Soy un gusano, que no un hombre, vergüenza del vulgo y asco de la plebe. Que sería saciado de oprobios. Bien tenía presente que al final de su vida su carne sagrada debía ser lacerada y rota por los azotes. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, hasta el punto de quedar su cuerpo deformado como el de un leproso, todo lleno de llagas que dejaban los huesos al descubierto. No tenía apariencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Puedo contar todos mis huesos. No le era desconocido que habían de atravesarle las manos y los pies y ser colocado entre los malhechores. Y con los rebeldes fue colocado. Y que finalmente había de morir en la cruz, ejecutado para la salvación de los hombres. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él. Claro está que María sabía todo lo que su hijo debía padecer, pero con la profecía de Simeón le fueron revelados, como dijo el Señor a Santa Teresa, todas las circunstancias y detalles, tanto externos como internos, que habían de atormentar a su Jesús en la pasión. Y ella a todo dio su consentimiento. Y acá nos podemos detener bastante. A todo dio su consentimiento. Aprovechen las madres a meditar esto. Los padres también, pero en el corazón materno de María, una madre puede meditarlo de alguna manera con más profundidad. Que Dios les pida el sacrificio de sus hijos, si fuera el caso, para poner, puede pedírselo de algún modo como una enfermedad. Y a todo ella dio su consentimiento. Y con una entereza que pasmó a los ángeles, aceptó la sentencia de muerte de su hijo tan terrible y afrentosa. Dice San Buenaventura que la Santísima Virgen de todo corazón hubiera querido para ella, de ser posible, las penas y el sacrificio de su hijo. Pero por obedecer a Dios hizo el gran ofrecimiento de la vida de su amado Jesús por la salvación de la humanidad, venciéndose con sumo dolor por la ternura del amor que le tenía. Y Monseñor Fulton Sheen, en esa vida de Cristo que ya citábamos, también dice hermosamente: desde el momento en que hubo escuchado aquellas palabras de Simeón, ya nunca más volvería a levantar las manitos del niño sin ver en ellas una sombra de los clavos. Toda puesta del sol sería para ella una imagen teñida en sangre de la pasión de su hijo. Simeón retiró la vaina que ocultaba el futuro a los ojos humanos e hizo que la acerada hoja del dolor del mundo brillara ante los ojos de María. Cada pulsación que advirtiera en las diminutas muñecas de su hijito sería para ella como el eco de un martillazo inminente. Si él estaba siendo dedicado para la salvación mediante el sufrimiento, lo mismo cabía decir de ella. No bien acababa de ser botada al mar del mundo aquella joven vida, cuando ya Simeón, viejo marinero, hablaba de naufragios. Todavía ninguna copa de amargura procedente del Padre había rozado los labios del niño, cuando una espada era mostrada ya a su madre.
Él había de ser el varón de dolores, ella sería madre de dolores. Una Madonna sin sufrimientos junto a un Cristo sufriente sería una Madonna sin amor. Estar ahí entonces en la historia, mirar ese rostro de Simeón al hablar de la primera parte, de esa alegría de ver al Salvador, y quizás mirando al cielo, y después mirarla a María, y ya más sombríamente decirle que una espada atravesaría su alma, y ya clavarla en ese momento. Cuánto para aprender, cuánto para imitar a nuestra madre, cuánto para pedirle. El tercer punto, más breve, dice San Ignacio, que consideremos a Ana, a la profetisa. Viniendo después confesaba ella al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. No sabemos bien qué decía, sí sabemos que, como comentábamos recién, el ayuno le ayudó a ver al Señor esa vida de oración y ayuno, nuestras privaciones voluntarias de cosas lícitas, cuánto ayudan a la vida espiritual, al poder percibir las cosas del Espíritu, como ella le anuncia a todos los que acababa de pasar, como nosotros, sí, con la prudencia del caso en cada circunstancia, pero con la prudencia sobrenatural y no carnal, de quien no quiere quedar mal humanamente hablando o ser humillado ante una mala mirada. ¿Cómo vamos a anunciar a Cristo que estamos descubriendo de nuevo? Ya lo conocíamos, por supuesto, pero siempre meditar los misterios del Señor es conocerlo de nuevo. ¿A quién lo vamos a anunciar? ¿Cómo? Tenemos que estar como la profetisa Ana, todo el mundo. Habría que perder esa prudencia tan humana de no hablar de Jesús, de tener miedo, bajo esa prudencia muchas veces se esconde cobardía. Que podamos decir con María, siguiendo su ejemplo, por supuesto, de ese corazón mártir, de la reina de los mártires: he aquí que vengo, Señor, a hacer tu voluntad, y que en ese hacer la voluntad de Dios como ella, siguiendo a su Hijo, por supuesto, no sea solamente lo que implica nuestra vida personal, sino también a la vida de nuestros seres queridos, como fue en el caso de María, que muchas veces, como también fue el caso de María, es más doloroso aceptar el sufrimiento de alguien que queremos que el nuestro propio. Pero si es voluntad de Dios, entonces que sea voluntad de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.